Nicolás Maduro expulsa a diplomáticos de El Salvador. El mandatario salvadoreño Nayib Bukele ordenó la salida de los representantes de Nicolás Maduro porque no reconoce su legitimidad como presidente. Y ahora el líder del régimen chavista dio 48 horas a los diplomáticos salvadoreños para que abandonen Venezuela, pero Bukele asegura que esos no eran sus representantes. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó la salida del cuerpo diplomático de El Salvador horas después de que el mandatario salvadoreño Nayib Bukele anunciara que expulsaba a los representantes de Maduro debido a su respaldo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Bukele, quien asumió el poder en junio, circuló en un tuit un comunicado a las 12 a.m. del domingo en el que le da 48 horas a los representantes diplomáticos de Maduro para que salgan. El gobierno del presidente Bukele reconoce la legitimidad del presidente encargado Juan Guaidó mientras se realicen elecciones libres en concordancia con la Constitución venezolana, indicó el texto. La Cancillería de Nicolás Maduro anunció el domingo que ha decidido declarar personas no gratas a los integrantes del personal diplomático de la República de El Salvador en Caracas, otorgándoles un plazo de 48 horas para abandonar territorio venezolano. Afirmó que tomaban la decisión en estricta aplicación del principio de reciprocidad y calificó la decisión de inaudita. El régimen de Maduro, utilizando retórica empleada en el pasado para describir a sus opositores, aseveró que Bukele es un triste papel de peón de la política exterior estadounidense. Asimismo, durante el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo en Cuba, el propio Maduro arremetió contra Bukele. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y Venezuela, dijo el líder chavista, según CNN en español. La televisora reportó que El Salvador Sánchez Serén, expresidente de El Salvador, también participó en la reunión. Guaidó, quien en enero invocó artículos de la Constitución venezolana para asumir la presidencia del país, agradeció el espaldarazo. Aseguró en un tuit que la decisión de Bukele aísla más al régimen de Maduro. Es parte de la presión internacional que nos tiene que encontrar en las calles. El Salvador fue parte de una veintena de países de la Organización de Estados Americanos, OEA, que aprobaron en agosto una resolución que respalda el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Destacó en su comunicado que en ese reporte se admitió y certificó que el régimen de Nicolás Maduro realiza violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra los venezolanos. Al menos 50 gobiernos reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela y consideran que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta. El líder chavista se ha mantenido en el poder con apoyo de las Fuerzas Armadas y el respaldo de Rusia, China y Cuba. El ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, aliado del régimen venezolano, emitió un comunicado en el que expresa su rechazo a la decisión del gobierno de Bukele y se solidariza con el pueblo venezolano y su legítimo presidente Nicolás Maduro. El reconocimiento de un presidente de facto que ha sido impuesto por un grupo de la oposición venezolana en complacencia con intereses foráneos le quita a El Salvador la posibilidad de aportar al diálogo ya emprendido por el gobierno y por diversos sectores en Venezuela, señaló. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, no tardó en celebrar la decisión del gobierno salvadoreño y reiteró su llamado a que Maduro abandone el poder para que se celebren elecciones. Aplaudimos al gobierno del presidente Nayib Bukele por asegurarse que El Salvador está del lado correcto de la historia al reconocer a Juan Guaidó como presidente, escribió Johnson en su cuenta oficial de Twitter. El mandatario escribió: habla de un presidente electo democráticamente. A diferencia suya, contrario a usted, 9 de cada 10 personas aprueban mi gobierno. Y en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. Más temprano, tras la expulsión de los diplomáticos salvadoreños, Bukele aseguró que su gobierno no ha nombrado ni un solo funcionario en su embajada en Venezuela. Así que el régimen de Maduro acaba de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el gobierno de Sánchez Serén, a quienes llamaban sus amigos.
No pegan una, escribió en un tuit. El Salvador ha indicado que espera escribir pronto las credenciales de los diplomáticos enviados por Juan Guaidó. Por otro lado, ¿por qué se ha empezado a utilizar el euro en Venezuela? Dólares estadounidenses, pesos colombianos, reales brasileños, oro y ahora también euros. En la distorsionada economía de Venezuela, la moneda europea se ha hecho también un hueco, debido a la imparable hiperinflación, la constante pérdida de valor del bolívar, la moneda nacional, ya que esta es cada vez más escasa. El pago en divisas se ha generalizado en el país. Según la consultora Data Analysis, las transacciones en moneda extranjera superan ya el 50% del valor total. Aunque el dólar es la más utilizada en zonas fronterizas con Colombia y con Brasil, se aceptan también las monedas de estos países, el real y el peso colombiano. Y en el extenso cinturón minero del estado Bolívar, a donde llega poco efectivo, se paga incluso en oro. El euro es el último invitado al rompecabezas monetario venezolano. ¿Cómo apareció el euro? Los expertos coinciden en que la fuente de los euros que han aparecido es el gobierno y su aparición, consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro para forzar su salida del poder, con la capacidad para captar dólares restringida por las sanciones que pesan sobre sus exportaciones petroleras, tradicional fuente de ingresos para el Estado venezolano. El gobierno ha hecho una apuesta por las exportaciones de oro y otros minerales como alternativa. Se cree que países como Rusia o Turquía, con los que la Venezuela chavista mantiene buenas relaciones, están pagando en euros en efectivo por los cargamentos de oro, una fuente vital de liquidez en medio de la grave crisis económica y la presión de Estados Unidos y sus aliados. La agencia Bloomberg publicó recientemente que entre abril de 2018 y mayo de 2019 se enviaron desde Moscú a Venezuela dólares y euros con efectivo por valor de 315 millones de dólares. Aunque determinar con exactitud el origen último de los euros que han empezado a circular es casi imposible, señala Henkel García, economista de Econométrica. Puede haber sido el pago a exportaciones de oro o quizá reservas que estaban en el Banco Central de Venezuela, dice. Luis Vicente León, director de Data Analysis, indica en conversación con BBC Mundo que la mayoría de los euros proviene de las transacciones que ha llevado a cabo el Banco Central de Venezuela. García señala que la banca ha tenido que introducir los euros en el mercado casi a la fuerza, porque si no se los imponía una penalización. En 2018 el vicepresidente para el área económica Tarek El Aissami anunció un plan para vender euros y yuanes, la moneda china, a través del mecanismo cambiario oficial, el famoso DICOM. El Aissami dijo que serían más de 2.000 millones de euros los que se colocarían por esta vía. El Ministerio de Comunicación venezolano no respondió a una solicitud de información de BBC Mundo. ¿Para qué se usa el euro? El uso del euro es un fenómeno reciente y minoritario. Se admite en muchos bodegones, las tiendas de artículos importados que han proliferado últimamente, y también en intercambios de cierto valor, como la compra de generadores eléctricos demandados en un país que sufre frecuentes apagones. A veces el euro se utiliza para completar el monto total de bienes o servicios que han sido parcialmente abonados en dólares o bolívares. Se suele dar entre agentes más formales, gente que puede depositar los euros en cuentas bancarias en el extranjero o que puede salir de Venezuela con ellos, indica León. El consumidor medio no se maneja en euros. La gente prefiere usar el dólar porque la dificultad de enviar el dinero fuera de Venezuela es todavía mayor con el euro, apunta García. No tan popular. Muchos particulares y empresas venezolanas tienen cuentas en dólares en el exterior que utilizan para recibir y realizar pagos. Es la única manera de depositar en el banco los dólares que reciben, algo imposible en Venezuela por las restricciones legales. Ese uso no es tan frecuente con los euros. ¿Es posible que un país deje de utilizar el dólar como anunció el gobierno de Venezuela? En consecuencia, al ser más difícil de intercambiar, el euro no es tan popular como el dólar, dice García.
Eso se traduce en que la mayoría de negocios fijan el mismo precio en dólares y en euros, ignorando que la moneda de la Unión Europea cotiza a veces hasta un 10% más en los mercados internacionales. ¿Crecerá el uso del euro? León advierte de que el uso creciente de divisas en efectivo para transacciones de cierta entidad, como las que actualmente realizan las empresas venezolanas que están acumulando gran cantidad de efectivo en dólares que no pueden ingresar en los bancos locales, pueden alentar comportamientos delictivos. Un país que renuncia a su moneda, como Venezuela está haciendo con el bolívar, abre la puerta a que se hagan grandes pagos en efectivo sin divisas que en otros lugares se rechazarían por sospechosos. Ese es el entorno ideal para un narcotraficante que puede ingresar en el sistema sin llamar la atención, alerta el experto. Aunque no lo ha admitido públicamente, los expertos creen que el gobierno ha reducido drásticamente la emisión de bolívares para frenar su devaluación frente al dólar y combatir la hiperinflación, verdadero flagelo en un país que ha perdido más de la mitad de su Producto Interno Bruto desde que Maduro llegó al poder y del que se han marchado más de 4 millones de personas en los últimos años, según las cifras de Naciones Unidas. Sin embargo, dado que no parece que ni la devaluación del bolívar ni las sanciones de Estados Unidos vayan a revertirse pronto, es previsible que el efecto en divisas siga aumentando. No está claro que vaya a ser en euros. Es el gobierno el que ha introducido los euros, así que todo dependerá de su capacidad para seguir generándolos, concluye León.